Entonces el gobierno quizás intente interponer un recurso de revocatoria para que la Corte revise sus criterios, pero lo más probable es que la Corte lo rechace. Teniendo en cuenta la magnitud política del caso, quizás la Corte va a ser un poco más cordial. Digamos, si un abogado de a pie, si yo tratara de interponer un recurso de revocatoria de estas características, probablemente la Corte en una línea me diría las sentencias de la Corte no son revisables, quizás la Corte sea un poco más cordial con el recurso del gobierno y ofrezca una fundamentación un poco más amplia de por qué, en principio, sus decisiones no pueden ser revisadas. Ahora, perdón, hola Pedro, buenas noches. Hay un punto que el gobierno también anuncia que va a recusar a los jueces de la Corte. ¿Quién revisa la recusación de un juez de la Corte? ¿Son ellos mismos? ¿Tienen que intervenir otros jueces? ¿Son abogados? Mirá, ahí hay un primer problema que es que, digamos, esto yo me anticipo un poco a la solución. La recusación tendría que haber tenido lugar antes de la sentencia, ¿no? Recusar después de la sentencia es como un partido de fútbol, recusar al árbitro después de que me cobró el penal en contra. Es un poco raro. Si yo Claro. tengo sospechas sobre la imparcialidad de los jueces, los tengo que recusar en el primer momento. En el caso particular de la Corte, acá hay que ver qué tipo de recusación van a usar en el gobierno, ¿no? Si recusan a los 4 jueces, entonces en principio para garantizar la imparcialidad de la decisión posterior, quienes decidan sobre esa recusación tendrían que ser otros jueces distintos, ¿no? Normalmente cuando se recusa a un juez en particular de la Corte, son los restantes jueces, en la medida que tengan la mayoría para hacerlo, los que deciden. Claro. Si hubiera una recusación con respecto a todos, yo creo que en este caso particular la Corte lo va a rechazar de plano la recusación, precisamente porque es extemporánea, la recusación tendría que haber tenido lugar antes, pero si la Corte decidiera dar el paso de avanzar con ese procedimiento, tendría que convocar a jueces, ¿no? Que son personas, digamos, acá habría que ver, creo que lo que está vigente es la normativa que establece que hay que reemplazarlo con los presidentes de las cámaras federales de apelación. Pero no creo que se llegue a eso. No Ahora, creo que sea el caso. ¿qué pasa en el mientras tanto? Digo, por un lado, ¿cuánto tiempo se puede tomar la Corte para resolver esta presentación, esta revocatoria in extremis? ¿Y qué pasa mientras tanto? Mientras tanto, ¿se tiene que acatar? ¿No se acata? Y sobre todo, bueno, ¿qué tiempo tiene la Corte ahora para decir qué hace con esta revocatoria? Bueno, ustedes saben que la Corte Suprema no tiene plazos, ¿no? Digamos, la Corte puede tomarse el tiempo que estime conveniente. La dificultad que tenemos en particular es que estamos muy sobre la feria judicial, ¿no? Digo, la última semana hábil en términos judiciales es la siguiente y después durante enero ya comienza la feria judicial y ahí, digamos, la Corte tendría que tomar expresamente la decisión de habilitar la feria para rechazar el recurso de revocatoria. Lo que pasa, como Pedro, en un ratito vamos a estar hablando de este tema, pero para no ponernos en este momento a hablar de economía, recordemos que el fallo se fundamenta en una situación financiera económica, entonces, y es de inmediata vigencia, y en rigor está por entrar en vigencia todos los presupuestos de las gobernaciones que dependen, en efecto colateral o cascada, del nacional. Si el gobierno decide no girar los fondos que la Corte Suprema, en la cautelar que reconoce, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires hoy, por ejemplo, hizo un anuncio de quita de un impuesto que se generó con cada gasto con tarjeta de crédito para compensar esa situación financiera que dicen golpeó de lleno a la Ciudad de Buenos Aires. Ese recorte en su momento de lo que ya se le había asignado. Entonces, digamos, la última palabra la tiene el gobierno nacional. Bueno, en realidad no, porque esto, insisto, quizás la Corte resuelve rapidísimo y en el acuerdo de la semana que viene tenemos el rechazo de la revocatoria. Digamos, esto podría pasar. Pero ¿qué yo no podría quiero descartar. suceder si un funcionario desconoce un fallo de la Corte? Para Bueno, saber, para entender cómo es la Constitución. No. Con respecto a esa pregunta en particular, esto en general no es únicamente con respecto a la Corte. Hay dos alternativas, ¿no? Digamos, en realidad la alternativa principal es cuando se incumple una sentencia judicial, el Código Procesal establece una herramienta que son las astreintes. Las astreintes consisten en que se le impone una sanción pecuniaria a aquella persona que tiene que cumplir con una sentencia y no lo hace. Entonces, por ejemplo, en el caso del Estado Nacional, se le puede imponer que pague una suma de dinero, le pague al gobierno de la ciudad una suma de dinero extra por cada día que no se da cumplimiento de la sentencia. Y no lo hace. Pero esto, ¿Cómo que no lo haga? Perdón, rápida. el sujeto... Una cosita. En el caso de la coparticipación, el Banco Nación, que es el que recibe la recaudación fiscal, todos los días le remite a las provincias el dinero de la coparticipación. Sí. Entonces, desde el momento en principio en que el Estado Nacional queda notificado, si el Estado Nacional tuviera la voluntad de cumplir, el Estado Nacional tendría que ordenarle al Banco Nación que automáticamente disponga la transferencia a la ciudad en base al 2,9% que determinó la Corte en este fallo.
Ahora, el gobierno no estaría dando esa orden, entonces, o sea, si desacata, no estaría dando esa orden de giro Ahí inmediato. el gobierno de la ciudad, si esto fuese efectivamente así, pero esto habría que verlo cómo lo van a instrumentar, porque tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero digamos, pero en principio, si el presidente de la Nación dictara un decreto ordenándole al presidente del Banco Nación o a los ministros de Economía y el ministro de Interior, que son los ministros que están notificados de la sentencia, que incumplan el fallo de la Corte, si estuviéramos en esa hipótesis, entonces ahí el gobierno de la ciudad tiene que presentarse ante la Corte para pedirle inmediatamente que imponga las sanciones combinatorias. Eso, por un lado, eso es para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, y por otro lado, existe un delito que está previsto en el artículo 239 del Código Penal, que es el delito de desobediencia. Bien. Hay una particularidad acá, que es que ese delito se aplica únicamente a las personas que están notificadas de la sentencia, que en este caso serían únicamente Guado de Pedro y Sergio Massa. El presidente de la Nación no fue notificado formalmente de la sentencia, porque la notificación fue para los ministros de Economía y de Interior. Ahora, bien, a ver, esto ya tiene una primera repercusión. El gobierno de la ciudad, la legislatura, tenía convocada para mañana una sesión para tratar este tema de los impuestos. Si no están garantizados los fondos, no tendría sentido hacer esa reunión. ¿Se postergará o no? Veremos cuál es el proceder oficialmente que anuncie Rodríguez Larreta y todo el equipo porteño. Ahora, estas cuestiones del incumplimiento, vos hablas de los notificados que fueron ministro del Interior, Guado de Pedro, ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente el que ejerce el Poder Ejecutivo. Este conflicto es con el Poder Ejecutivo, léase la persona presidente que lo encarna, es con los funcionarios que toman las decisiones. ¿Hasta dónde llega y cómo se vehiculiza en concreto un conflicto de estas características? No, lo que pasa es que acá hay que desdoblar el tipo de responsabilidad. La responsabilidad es del Estado Nacional. El Estado Nacional es uno solo. Por eso, si eventualmente, por ejemplo, se impusieran estas 30, estas sanciones pecuniarias que yo les decía, esto tiene que salir del Tesoro del Estado Nacional. Otra cosa es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es personal y, digamos, de acuerdo con la jurisprudencia de aplicación del artículo 239, en principio únicamente pueden ser responsables penalmente quienes fueron notificados de la sentencia. Entonces, en principio, que tampoco es que la responsabilidad penal es automática, habría que demostrar algunos supuestos más, pero en principio quienes sí podrían ser pasibles de sanciones penales serían los ministros que son los notificados personalmente de la sentencia. O sea, no solamente para ordenar y si alguien se está enganchando, lo entienda. Si alguien se está enganchando en la charla en este momento. Entonces, no solo puede haber un monto que recaiga sobre el gobierno nacional, que en definitiva la recaudación la aportamos todos, o sea, no solamente esa situación, sino además alguna vulnerabilidad de índole penal en nombre propio, es decir, para cada uno de los funcionarios que ha sido hoy advertido de este fallo, ministro de Economía y ministro de Interior. Exactamente. Eso es más de índole personal. Ahí tendría que haber una En denuncia. principio podrían ser pasibles de acciones penales son ellos dos. Y después la responsabilidad patrimonial que recae efectivamente sobre el Tesoro de Nación, que como bien decís, Sergio. ¿Ale? Es decir, tendría que haber una denuncia penal o puede haber una denuncia penal hecha, por ejemplo, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o por la misma Corte. Exacto, digamos, en principio, pero bueno, insisto, acá habrá que ver la Corte cómo decide manejarlo políticamente, pero en principio si el tribunal entendiera que en principio se está dando el delito previsto en el artículo 239, la misma Corte podría avisar de esto a la Cámara Federal en lo criminal para que inicie una causa. Ahora, entiendo que hasta que todo este iniciaría una causa desde abajo, desde la justicia federal. Claro, sí, a que es un No delito. sería la propia Corte la que diga, señores, ustedes se están exponiendo al desacato, no sé qué. Ante ellos no. Habría que iniciar desde la Corte otra causa. En realidad no es que la que va a tener una segunda instancia y una tercera. Le avisaría a la Cámara Federal para que un juzgado federal de primera instancia comience la instrucción. Claro, pero digo, y Pedro, siguiendo la lógica que marca Eddie, esto también podría terminar esa nueva causa en la Corte, si alguna de las partes apela a decisiones intermedias. Sí, claro, eso eventualmente podría terminar la Corte y ahí sí razonablemente deberían actuar como jueces si la causa se iniciara de esa forma. Por eso veo corriéndonos la cola. Veo más al gobierno, ante una eventual denuncia penal, veo más al gobierno de la ciudad haciendo esa denuncia que a la Corte Suprema. No. Ahora, entiendo Yo que... también, pero no lo podemos descartar. No, por supuesto que no digo, porque la Corte puede decir... Pero más allá de quien haga la denuncia, el recorrido sería el mismo. Sí, el recorrido. Ahora, la Corte estaría en una situación de que cuando le llegue la causa va a decir yo lo denuncié, yo no podría intervenir en esto porque soy el denunciante. Pero digo, me parece que el camino penal es muy largo
Y yo y no sé si inclusive va a tener algún tipo de andamiaje. Ahora, entiendo que mientras el gobierno recusa a los jueces, presenta el pedido revocatorio y demás, tiene que cumplir el fallo. La realidad es que acá la respuesta rápida es que sí, precisamente porque la doctrina tradicional de la Corte es que sus sentencias no son revisables. Y al no ser revisables, son automáticamente ejecutoriables, ¿no? No son ejecutables. Esto va a depender un poco de qué temperamento sigue la Corte, Claro. ¿no? Y qué temperamento sigue el gobierno de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad no se presenta ante la Corte para denunciar el incumplimiento, entonces en principio la Corte puede un poco mirar para otro lado, ¿no? Si el gobierno de la ciudad sale de forma muy rápida, a partir de mañana, pues mañana va a haber feria judicial, pero a partir del lunes de la semana que viene, pidiendo que se cumpla con el fallo, bueno, la Corte va a tener que tomar una decisión también. Pero siempre con este recaudo de que probablemente va a haber que pedir habilitación de feria, Claro. ¿no? Para que la cosa no pase a febrero.